Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la lectura del anexo de un curso de milagros de la psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Y vamos a empezar con el punto número 2, el proceso de la psicoterapia. Y nos dice la introducción. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en la que uno se ve a sí mismo. En el video anterior dice, en el propósito de la psicoterapia, en el párrafo número 3, que cada vez que una persona sufre, dice, estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese yo que puede atacar y que también puede ser atacado es un concepto que él mismo ha inventado. Es decir, las causas de nuestros sufrimientos, de nuestras faltas de paz, es por un concepto de nosotros mismos equivocado que nosotros mismos nos hemos inventado y nos los hemos creído y nos hemos identificado con ese personaje. Por lo tanto, si esa es la causa de nuestro sufrimiento, nos los acaba de decir en el propósito y ahora está empezando aquí en el proceso de la psicoterapia, dice la psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo, como un resumen de lo que nos dijo anteriormente. En el mejor de los casos, este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo, pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca qué es lo que es real. Esa no es su función. ¿Qué es lo que es real? Que seguimos estando en Dios, que seguimos siendo tal como Dios nos creó, que lo que nos estamos identificando con un personaje. Pero bueno, recordemos, por eso que les digo que en el video anterior yo les explicaba que el Espíritu Santo, que esto es un curso, a ver, el manual para la psicoterapia, el anexo de la psicoterapia, realmente es una extensión, está después de haberse leído el texto, de haber hecho las lecciones, de haberse leído el manual para el maestro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos claro el punto de que el Espíritu Santo nos ayuda a pasar de una percepción equivocada, de una percepción errónea de nosotros mismos a una percepción verdadera, que no es el conocimiento, que no es la verdad, pero que a nivel de la conciencia, a nivel del sueño, es el reflejo de nuestra verdad aquí. Entonces dice no se puede esperar que la psicoterapia establezca qué es lo que es real. Esa no es su función. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Le abre paso a la realidad. Cuando nosotros pasamos de la percepción errónea a la percepción verdadera, le da un paso a la realidad. Su única función consiste, en última instancia, en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental: la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea, y de que al justificar su ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. Entonces, fíjense, la psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y dice, la función de la psicoterapia consiste, en última instancia, en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental. Para poder cambiar ese concepto de sí mismo, tiene que lidiar con un error que está teniendo en su mente. Y es la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea. Y de que al justificar su ataque, se está protegiendo a sí mismo. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente. No. Un paciente llega para que el terapeuta le haga una magia y ese dolor no es que desaparezca su dolor dentro, no es que cambie su percepción, él lo que quiere es que cambie lo que él cree que es la causa por lo que él se está sintiendo así. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente, por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Así que no necesitamos que un paciente llegue entendiendo que lo que se va a hacer es lo que se va a hacer. No, él no es necesario. Dice, por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar intacto el concepto que tienen de sí mismos, pero sin el sufrimiento que ello conlleva.
Cuando llega un paciente, él quiere mantener su concepto especial de sí mismo, porque es que, claro, es lo que él cree que es. Por eso es que también en el propósito de la psicoterapia nos decía que lo va a defender. ¿Cómo es que lo dice? Para no decirlo con mis palabras, sino con las palabras que están aquí. Aún más, lo atesora, lo defiende. Ese concepto erróneo de sí mismo lo atesora y lo defiende. Y dice en el texto que te tienes que dar cuenta que un paciente, cuando se empieza con el proceso de la psicoterapia, puede tener resistencia porque aunque sienta sufrimiento con ese concepto erróneo de sí mismo, es lo que él cree que es. Y siente que se le está atacando su identidad. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar intacto el concepto que tienen de sí mismos, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que andan buscando es magia. En las ilusiones lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. El paciente ya ha pagado ese precio, ahora quiere una ilusión mejor. Él lo que quiere es que se le cambie la ilusión. Él quiere que cambien lo que realmente son sus efectos. Él quiere que cambien sus proyecciones, pero realmente no se da cuenta que las ha generado es él. Entonces lo que quiere es una magia que sustituya en el exterior. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden agregar conceptos falsos de sí mismos. No es necesario que el psicoterapeuta no tenga ningún concepto falso acerca de sí mismo. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos. Pero aún así, sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría no pueden sino diferir. Ahí sí tiene que haber una percepción distinta entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta tiene que diferir, dice aquí, fíjense, pero aún así sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría, entre comillas, no puede sino diferir. Tenemos opiniones diferentes en lo que viene a ser la mejoría. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea. Esa es las percepciones diferentes que tiene paciente y terapeuta con respecto a la mejoría de esa falta de paz, de esa angustia, de ese desespero, de esa enfermedad. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca la psicoterapia. Él lo que busca son unos poderes mágicos en la psicoterapia para que cambie el exterior, pero manteniendo su concepto de sí mismo. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. El yo, su concepto erróneo de sí mismo es su Dios, es en lo que él cree, es lo que es verdad para él, es lo que cree que le va a proveer lo que requiere. Porque el ego, acuérdense que no tiene ningún problema que nosotros nos demos cuenta de que estamos necesitados, pero nos va a decir yo te resuelvo. Y por lo tanto, en ese concepto de sí mismo, cree que está su seguridad, pero al mismo tiempo tiene miedo porque sabe en el fondo que no. Bueno, el terapeuta, no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que él considere real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo las relaciones se puede encontrar la salvación. Fíjense, viene el paciente con la idea de mantener su concepto de sí mismo, pero que cambien las circunstancias y de aprender mejores maneras para atender esa situación externa. ¿Ok? El terapeuta, no importa cuán sincero puede ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo, de alguna manera que él considere real. El terapeuta, si quiere que el paciente cambie el concepto de sí mismo,
de alguna manera que considere real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones se puede encontrar la salvación. Cuando nos dice aquí con suerte, nos está hablando en los términos egoicos. Aquí con suerte, aquí es más de que un supuesto, es una certeza, porque al meter al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a acertar. Al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas y que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Empiezan con metas diferentes, pero al final, pero finalmente dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Muy bello. Bueno, ahora vamos a cortar para que no se haga tan largo y voy a hacer un video con los límites de la psicoterapia. Okay. Bendiciones.